Lo primero que puedo compartir con ustedes, que me parece súper importante, es decir, la diferencia que hay dentro del sendero del discipulado, porque son dos senderos. Tenemos el sendero del discipulado y el sendero iniciático. Para poder darle sentido, definiremos esto, paso a paso. ¿Cuáles serían esos niveles evolutivos a los cuales tenemos que atravesar para poder acceder a esa realidad interior? Entonces, primero lo primero, el neófito. ¿Quién sería el neófito? ¿Cuál sería el proceso del neófito? Es una persona común que trabaja, que va de casa al trabajo y del trabajo a casa, y es lo único que sabe hacer: trabajar, comer, hacer sus necesidades, desarrollar una familia, si es el caso y con buena suerte, tener unas vacaciones de 15 o 30 días al año. En fin, vive sin darse cuenta de nada, porque no se cuestiona nada. Y bueno, y ese es el modo en que vivimos, que lamentablemente es como vive la mayoría, que puede ser desde un obrero hasta un profesional, porque generalmente los profesionales también quedan presos de esa realidad, y a veces hasta mucho más, porque compran lo que el sistema mismo les dice, les muestra. Pero esto ya es un nivel superior, que sería el del aspirante. El aspirante es aquel neófito que empieza a presentir que algo está mal en la sociedad, que algo no está funcionando, que la política no refleja lo que debería ser, que la economía no refleja lo que debería ser. Y empieza a reflexionar sobre todo esto, empieza a darse cuenta que hay algo que no está funcionando bien en la sociedad, en el afuera, pero aún no mira hacia dentro de sí mismo. Entonces empieza a investigar un poco, tan solo un poco, un poquito nada más, y entonces gradualmente el aspirante empieza a darse cuenta de que existe algo más, algo que no llega a ver. Descubre que hay una lógica de pirámide dentro del sistema, que en la cima de la pirámide hay algo que está manipulando, que está gobernando nuestra realidad, que finalmente deciden enfrentarnos unos a otros, permitiéndoles tomar decisiones por nosotros mismos, sin darnos cuenta que casi todo es para el beneficio de unos pocos. Lamentablemente nos educan para su propio beneficio como si fuéramos ovejas, y a través principalmente del sistema académico, en donde quedamos presos la gran mayoría de la gente. Y lo peor es que sin darnos cuenta alguna. Con suerte, presienten que puede haber algo de tenor espiritual que los atrae. Quizás el yoga, por ejemplo, pasando de técnica en técnica, de mentor en mentor, de curso en curso. Todo esto es muy valioso, pero tan solo en esta primera etapa. Nadie dice que todo esto esté mal, es parte del camino, pero generalmente quedamos atrapados en esto sin reaccionar, quedando presos de la zona de confort que nos produce. Pero esto también es parte del gran maya que ellos generan, sin darnos cuenta que también es parte de la conciencia del sistema. La conciencia del sistema es, para mí, el jardín de infantes de la enseñanza profunda. Así que hay un sistema que nos está manipulando, manejando a la sociedad y tomando el control de nuestra propia realidad, que son 20, 30 familias todopoderosas, supermillonarias, que están decidiendo por todos nosotros. Investiguen, por favor, investiguen y vean que eso existe y que eso es una realidad tangible, aunque se trate a este tema como conspiranoia, que en realidad, en absoluto lo es. Eso es lo que quieren ellos, que no investiguemos, nos entrenan con la educación que nos dan para esto, para que aceptemos todo lo que nos dicen y lo tomemos como cierto, sin reflexionar nada, sin cuestionar nada de nada, ya que si lo haces, serás mal visto por la sociedad misma incluso. Así que digamos que esta es la primera fase, el jardín de infantes, el empezar a darse cuenta de todo esto, lamentablemente. Ellos están encantados de que no nos demos cuenta de nada. Es lo que ellos quieren, mantenernos dormidos, impidiendo permanentemente el despertar de la conciencia. Es eso, es así. Es tomar conciencia de que hay un sistema imperante. Por eso, es un aspirante, simplemente un aspirante, porque no entiende todavía claramente lo que está pasando en el mundo, ni tampoco, lamentablemente, quiere saberlo,
ya que tampoco lo aceptaría como real. Tan solo empieza a presentir que hay algo más. Tan solo eso. Se da cuenta de que internamente las cosas se están moviendo de una manera errónea. Se da cuenta, pero no sabe qué hacer. Generalmente el individuo se puede volcar a la política, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero sin darse cuenta aún que siempre ambos lados, tanto la izquierda como la derecha, son exactamente una misma cosa, siendo más de lo mismo. Nos ponemos de un lado o del otro, justificando siempre por alguna diferencia de creencia que el lado elegido es el correcto, y generalmente tomando como el enemigo al lado opuesto. Eso es lo que nos enseñan, nos educan para esto, para que nos peleemos entre nosotros, y ellos poder así seguir su juego, el juego de la manipulación para su propio beneficio. Entonces, comienza a replantearse si es correcta la calidad de vida que está viviendo, ya que empieza a presentir que le falta algo, que su negocio, o profesión, o la forma de vida que lleva, no lo completa, y se encuentra cada día más desmotivado. Percibe que algo está mal, pero no sabe qué, no puede definir qué le sucede, no entiende qué le está pasando, ni cómo seguir avanzando en su vida cotidiana con ese malestar que aumenta cada día. Ese bendito malestar es la presión que ejerce su propia alma y su propio espíritu, clamando por su presencia, no abordada por el neófito. Es aquí donde comienza a activarse la necesidad de tomar una importante decisión y establecer un cambio verdadero. Recuerdo siempre una frase maravillosa que compartió el maestro, que era de Tagore, que decía: «El río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar». ¿Qué significa golpea en sus orillas? Bueno, ahí es donde empieza un primer pequeño despertar. Ahí es cuando el casi aspirante empieza a darse cuenta de que hay algo más, que hay una tercera posición más allá de los opuestos, que existe una salida a esa encrucijada y que tiene que empezar a conocerse a sí mismo para poder emanciparse, a descubrirse, porque lamentablemente, por el momento, no hay ninguna escuela de vida que nos enseñe a hacerlo. Cuando el aspirante se empieza a dar cuenta y toma conciencia de que tiene que transformarse en algo más, que tiene que conocerse, porque en realidad no se conoce en absoluto. Fíjate el ego de un profesional, por ejemplo, cuando se le dice que no se conoce, ¿cómo reacciona? Generalmente dice, no, yo no me desconozco, yo sé quién soy y lo que soy. Esa respuesta, por ejemplo, es todo ego, pero no se da cuenta, no quiere escuchar eso, no entiende que el ego tiene la posibilidad de ser un gran discípulo de su maestro interior, que es su propia alma. Acá introduzco el término de alma. Lamentablemente, generalmente se mira como algo religioso. No me estoy refiriendo a eso. No significa que eso esté mal, y quiero ser muy claro con este tema. Pero el término de alma hay que investigarlo muy bien en nuestro propio interior y en profundidad. Así comenzaría lo que yo llamaría la primera gran clave del despertar de la consciencia, que estaría ubicada en un discípulo primario ahora. ¿El discípulo de quién? ¿De un maestro físico? Podríamos preguntarnos, Number, de vos mismo, de tu propio maestro interno, que es tu propia alma. Luego de esto, recién ahí, puede comenzar algún proceso con un maestro físico, ¿o no? Ese discípulo primario, como bien se lo conoce, o como bien se lo denomina, es aquel que ingresa dentro de las filas de los buscadores de la luz, de los que están buscando conocerse a sí mismo, los que están buscando acercarse a una realidad mayor, ya que tienen que ser mejores personas, se dan cuenta e intuyen cosas realmente importantes de sí mismo y presienten que existe el alma y que deben acercarse a ella. Acá empieza el proceso. Entonces hablamos del alma, pero ¿conocemos nuestra alma? ¿Somos conscientes de ella? ¿Sabemos cómo está conformada el alma? ¿Qué es el alma? ¿De qué se trata el alma en sí misma? El primer paso, como decía antes, para el despertar de la consciencia
es la autoobservación volcada a lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que hace es pensar una cosa, sentir otra, decir otra y hacer otra. Generalmente el proceso que lleva el discípulo primario es el de un buscador, pero el de un buscador que ya se emancipa de las técnicas comunes, que conocemos como la New Age, se emancipa de toda la realidad astral, que circula en el mundo, que también está muy bien en cierto aspecto y en los inicios, es una buena plataforma, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y voy a ser muy fuerte y muy claro con este tema, porque y acá es donde generalmente se producen varios desvíos, y por supuesto, no malintencionadamente, en absoluto, siempre hay una intención muy positiva en lo que sea que emprendas, en la técnica que elijas, pero finalmente todo se termina cerrando en un punto, cuando profundizamos de verdad, y ese punto es la autoobservación volcada a lo que pensás en primera instancia, que es en donde debemos empezar. Sé que hay personas que en este camino espiritual se ven marcadas precisamente por estas dispersiones, y distracciones hay mucha dispersión y distracción, mucha. Hay que volver a rever lo que se nos dice cuando nos hablan de espiritualidad. Especialmente debemos observar atentamente si quien habla aplica lo que predica, lo que hace en su vida diaria, si no volveremos otra vez a ser incongruentes. Otro ejemplo de distracción es el entertainment, o sea, el entretenimiento, que es estar permanentemente entreteniéndote a través de los medios masivos de comunicación que no nos aportan un verdadero valor, sino tan solo superficialidad, nos están confundiendo permanentemente y por supuesto también nos confunden a través de la pseudoespiritualidad.